Y bueno, y ahora me gustaría deciros que es un placer contar con la participación de Paco Collazos, con quien llevamos muchos años colaborando desde Fundación Bancaria La Caixa. Y comentaros que Paco Collazos es psiquiatra adjunto y coordinador del programa de psiquiatría transcultural en el Hospital Universitario de la Vall d'Hebron, aquí en Barcelona. El Vall d'Hebron, para los que no lo conozcáis, es el hospital más grande de Cataluña. Y Paco también es jefe del área de salud mental del Hospital San Rafael. Entonces, hoy tenemos el placer de contar con él y nos va a presentar, el título de su presentación es Incorporación del agente comunitario de salud a los equipos de salud mental. Y nada, darte la palabra, Paco, y agradecerte de nuevo que estés hoy aquí en este espacio con todos los equipos ICI, personas también de los territorios ICI que se han querido conectar con nosotros. Y muchísimas gracias y adelante, cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todas y todos los que estéis ahí detrás, porque como podéis imaginar, yo aquí ahora mismo tengo delante de mí una pantalla con algunas caras, todas muy simpáticas, pero quiero creer que todavía hay mucha más gente ahí que ha tenido pues el interés, ¿no?, de participar en este monográfico, ¿no? Y antes que nada, pues corresponder a tus amables palabras, Rosé, como representante de Obra Social La Caixa, pues porque efectivamente has hecho referencia a todos esos años que llevamos trabajando y sin duda pues es algo que para mí tiene muchísimo valor, tú lo sabes, y de alguna manera hoy pues voy a enlazar mi presentación con un tema que toca también con alguno de los proyectos que hemos tenido la suerte de poder llevar a cabo, y hay que reconocer que, entre otras cosas, ha sido gracias a vuestra colaboración. Dicho esto, me siento de verdad muy honrado de tener esta responsabilidad de compartir estos apenas 20 minutos en donde quisiera pues tocar un par de temas, ¿no? Uno va a suponer como el marco teórico que me va a dar luego la entrada al que refleja el título de mi presentación, que es el de la presencia o incorporación de esta figura, que es el agente comunitario de salud en salud mental, ¿no? Se me ha pedido, obviamente, pues que lo contextualice en este marco que estamos viviendo, que ahora podríamos decir que estamos ya en una fase diferente a la que hemos tenido hace unos meses, que se caracterizó, pues yo diría que por el miedo, un miedo a que pudiéramos pues acabar contagiados, ¿no?, por un virus que apenas conocíamos y que esto pues ha tenido muchísimas repercusiones, ¿no? Desde la frialdad de esos números que verdaderamente son escalofriantes, de las víctimas directas, indirectas, de la manera como muchas de estas personas pues nos han dejado y se han tenido que ir sin poder despedirse como nosotros culturalmente estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero yo sí destacaría el miedo quizá como un elemento transversal y que en mi manera de entender la salud mental siempre pongo mucho énfasis en cómo se gestionan los miedos, ¿no? Algo que nuclea a cualquier ser humano y que sin duda pues nos condiciona y se refleja en nuestra salud mental. Y desde luego el miedo a lo desconocido, la incertidumbre, es lo que yo creo que ha caracterizado y está caracterizando todavía a estas fases. Ahora estamos en esta de la desescalada. Bromeábamos antes entre nosotros si estábamos en tal fase o tal otra, pero en el fondo hay una inquietud de si tendremos que volver a vivir esto del confinamiento y las secuelas que habrá dejado esto, ¿no? Empieza a haber evidencias entendidas como resultados de estudios bien hechos en diferentes sitios, desde China a algunos países europeos, acerca de la prevalencia de trastornos mentales. Si os diría que se prevé un repunte de trastornos de la esfera ansioso-depresiva, también es verdad que habrá gente que tenga síntomas de lo que los psiquiatras llamamos un trastorno por estrés postraumático, pero yo lo que voy a tratar de contaros, porque quizás no lo sepáis, es cómo se ha vivido desde las personas que tenían trastornos mentales estas semanas, ¿no?
y es algo que quizás pueda sorprenderos, porque si os digo que en un hospital como Vallebron, que como decía Roser, pues es el hospital más grande de Cataluña y diría que el segundo más grande de todo el Estado español, pues desgraciadamente una situación que atendemos con bastante frecuencia es la de los gestos autolíticos, decimos nosotros así un poco eufemísticamente, ¿no? Para referirnos a los intentos de suicidio de mayor o menor letalidad y mayor o menor rescatabilidad, que así es como hablamos, pero desgraciadamente no hay día que en las urgencias de un hospital como este, y esto sería trasladable a cualquier gran hospital donde haya urgencias de psiquiatría, pues se atienden pues sobre ingestas medicamentosas, autolesiones de diferentes tipos. Bueno, durante las semanas, digamos, más duras de la pandemia, no recibíamos, sé que es una generalización excesiva, pero un poco el mensaje sería este, no hemos tenido apenas intentos de suicidio, en contra de lo que a lo mejor se podría uno imaginar. También, fijaos, otra cosa que ha sido sorprendente es que la presión que hemos tenido en las urgencias, o sea, que es el reflejo de los pacientes que acaban ingresados en las unidades de agudos, pues también se ha reducido drásticamente. Os hablaría de una reducción del 60%. En una unidad como la que yo coordino aquí en Barcelona, que tiene 40 camas de agudos, pues hemos llegado a tener 14, 16 pacientes, ¿de acuerdo? Bien, esto yo creo que ha sido común a otras especialidades y, de hecho, los médicos de otras disciplinas se sorprendían que no llegaran a las urgencias pues casos, por ejemplo, de ictus o de infartos agudos de miocardio, trastornos tan concretos y tan graves, ¿no? El miedo a acercarse a los hospitales, o sea, los hospitales se percibían como un preámbulo a una muerte segura, ¿no? Un sitio donde acercarte era sinónimo de infección, ¿no? Esto ha hecho que mucha gente se quedara en casa soportando una condición de salud pues muy desfavorable. Y los ingresos que hemos tenido pues eran obviamente los casos más graves. Hablaríamos de psicosis descompensadas o trastornos afectivos graves como los trastornos bipolares, ¿no? Esto ha cambiado. Ahora mismo la foto de las unidades de agudos se parece ya mucho más a la que hubo anteriormente. También es verdad que la salud mental, como otras disciplinas, ha tenido que adaptarse a esta realidad y para muestra un botón de la telemedicina, del uso de las nuevas tecnologías y yo creo, esto es opinión, pero pienso que muchos me secundarían, que sería tentador creer que, mira qué cómodo que podemos hacer las visitas psiquiátricas o psicológicas a través de una cámara. Bueno, yo creo que esto sería un sucedáneo que de ninguna manera va a poder sustituir la calidad y el vínculo que se establece en un encuentro presencial, ¿no? Pero, bueno, ya iríamos viéndolo, ¿no? Y quisiera también hacer una reflexión acerca de, se ha dicho mucho y creo que tenía un sentido casi que de influir, ¿no? De incidir en ese cambio que hemos tenido que hacer toda la sociedad mundial a la hora de percibir la gravedad de lo que teníamos entre manos y de aceptar una privación de derechos como tiene que ver con la libertad de movimientos y estar confinados durante tanto tiempo. Por eso yo creo que pues, ha habido frases que han calado con más éxito, como aquello de este es un virus que no entiende de fronteras, este es un virus que va a afectar a todo el mundo y efectivamente así ha sido. Lo sabéis de sobra. Desde ilustres aristócratas a gente pues, que está en unas condiciones de marginalidad, ¿no? Pero es evidente que, como siempre, hay unos determinantes de salud que no inciden de la misma manera en un grupo u otro. Y me refiero a esto porque, y así voy ya haciendo el enlace con la segunda parte de lo que os quería comentar, porque dentro de los grupos más vulnerables, obviamente, y se han citado en la introducción de Roser, pues estarían los niños, estarían los adolescentes, estarían también las personas pues, que están en una situación irregular, estarían pues, los solicitantes de asilo, ¿no? Y aquí pues creo que esto requiere una reflexión acerca de qué tipo de atención vamos a brindar en esta post-pandemia a estos grupos más vulnerables donde los determinantes de salud tienen un peso fundamental. Por tanto, se hace especialmente necesaria una mirada que incorpore aspectos psicosociales. De lo contrario, me parece que seguiremos incurriendo en una intervención
excesivamente asistencialista, quizás innecesariamente medicalizada a veces, porque venimos a suplir carencias de lo social, ¿no? Pues, como digo, con un tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Esto para mí es como un mantra que me acompaña desde hace tiempo, pues porque llevo ya, son casi 20 años que coordino en el Hospital Vallebrón, como decía Roser, este programa de psiquiatría transcultural. Y en este tiempo he sido testigo de una tendencia que es abrumadora, y es que muchas de estas personas, vamos a decir, de los subgrupos más vulnerables, tienen un contacto directo con agentes comunitarios, ¿no? Donde muchas de las que, y los que estáis aquí escuchando probablemente estáis incorporados en lo que es el tercer sector, y hay un desconocimiento, obviamente, de cómo funciona el sistema de salud mental, de la misma manera que los de la salud mental ignoramos muchas de las cosas y de los vectores que influyen, ¿no?, en todo el manejo social de estos grupos, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en una ciudad como Barcelona, donde tenemos 3 programas especializados en lo que es la atención a personas inmigradas de origen extranjero, a mí me gusta más recalcar la diferencia cultural, el que nosotros, como seres humanos, somos todos seres interpretativos condicionados por nuestro propio marco cultural, y que yo como psiquiatra, a la hora de ponerle un nombre a lo que le pasa a esta persona que tengo delante, estoy influido por mi propia cultura. Esto es lo que me interesa más, que nosotros, todos los que estáis en el tercer sector, los que estamos en salud, seamos conscientes de nuestra propia identidad cultural desde la perspectiva y coordenadas con las que le damos sentido a lo que ocurre, ¿no? Esto, que para mí, pues con el tiempo se ha convertido, como decía, en un mantra, un marco esencial, creo que es una carencia que es transversal casi que a toda la sociedad española. No tenemos quizás la tradición multicultural de otros países, o si la tenemos, no hemos sido muy conscientes y muy sensibles de ello. De tal manera que no hemos sabido adaptar nuestros servicios públicos, que han de aspirar a una universalidad y a poder ofrecer una atención de la misma calidad a todos los usuarios. Yo creo que aquí nadie lo podría discutir, independientemente de cuál sea su pertenencia étnica o cultural, ¿no? Pues os decía que en la ciudad de Barcelona hay 3 programas especializados en este tipo de atención, pero los 3 tenemos pues carencias a la hora de contar con mediadores interculturales, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, como digo, somos utilizados por el tercer sector como puramente asistencialistas. Yo lo ilustro con la figura del bombero psiquiatra que tiene que ir a apagar el fuego cuando pues una persona que está a lo mejor en uno de los programas de solicitantes de asilo, de acogida, pues tiene unas conductas muy desorganizadas, amenaza con matarse. Entonces todos se acuerdan que en el Hospital Vallebrón está el doctor Collazos, vamos a llevarle ahí. Bueno, bien, cómo no, para eso estamos, para hacer asistencia. Pero estaréis de acuerdo que sería ideal poder ampliar este tipo de intervención a tareas de prevención y de promoción de la salud mental. Y tenemos ahora una oportunidad, no diré única, no voy a exagerar dramáticamente, pero creo que todo lo que tiene que ver con la pandemia ha puesto en relieve, ¿no?, las carencias de nuestro sistema social, las dificultades que tenemos a veces para llegar a identificar qué determinantes están incidiendo en la salud mental de estas personas, y por tanto pues podríamos plantearnos un modelo diferente, que es el que aquí en Barcelona yo vengo defendiendo hace un tiempo, y como os decía, pues lo pude articular en un programa, en una memoria, en un proyecto que tuve la suerte de conseguir la financiación por una convocatoria de la Caixa. ¿En qué consiste este proyecto? El propósito es incorporar la figura del agente comunitario de salud. El agente comunitario de salud es un actor que tendría unas habilidades para, a través de actuaciones y dinámicas comunitarias, poder identificar las necesidades que tiene ese subgrupo en concreto. Conseguir eso, como podéis imaginar, no es sencillo. Yo con mi bata blanca y lo que represento como psiquiatra en el despacho en Vallebrón, me quedo muy lejos de eso. Pero si yo pudiera conocer en detalle esas necesidades,
si yo las pudiera traer a un equipo multidisciplinar que agrupara la mirada de la salud mental con una mirada de la salud comunitaria y con una mirada puramente comunitaria, como me podría traer este agente comunitario de salud, pues creo que podríamos conjuntamente diseñar estrategias de prevención y de promoción. Y este agente comunitario de salud, guiado por los profesionales que representamos lo que sería esta unidad funcional, pues podría, yo creo, que tener un impacto muy favorable. Hablo de una manera un tanto condicional, porque verdaderamente no cuento con el respaldo de una evidencia porque este proyecto no se ha concluido, entre otras cosas porque apareció el coronavirus. Pero mi intención, desde luego, es desarrollarlo y estamos trabajando en esta línea, ¿no? Básicamente, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que me quedaría un poquito, pero sin ánimo de rellenar. Uno o dos minutos. 1 o 2 minutos. Bueno, pues básicamente tendría que ver con esto, con la necesidad que yo percibo de que para atender adecuadamente a estos grupos más vulnerables es necesario sensibilizar. Yo diría casi que habría que hacerlo desde las escuelas, desde el pregrado, ¿no? A todos los profesionales que participamos en el trabajo intercultural, y para ello, al final de la jornada, del monográfico, pues haremos una propuesta formativa que espero que os pueda interesar. Y como digo, creo que se hace necesario, y muchas veces nos llenamos la boca con esto de trabajo en equipo y multidisciplinario, pero luego nos cuesta llevarlo a efecto. Y pareciera que, por ejemplo, si trabajas en un hospital universitario, como es mi caso, pues ¿cómo vas a poder llegar a realizar esto, no? Bueno, pues se puede, como digo, y nosotros, pues lo que sí que hemos venido realizando son reuniones que regularmente celebramos con los profesionales que estáis en el tercer sector. Hablo ahora de un subgrupo que serían los solicitantes de asilo, de tal manera que celebramos este tipo de encuentro con psicólogos, educadores que están en las entidades de acogida y hablamos de los casos, desde casos concretos a lo que podría ser el diseño de estas actividades, ¿no? De prevención y promoción. Y ahí es donde yo creo que la figura del agente comunitario, que iría más allá de lo que es el mediador intercultural, pues cobraría todo su sentido. Y nada más. Yo lo dejaría aquí. Espero que esto os permita, pues luego, si queréis establecer algún debate o cualquier reflexión o comentario, pregunta que me queráis hacer, pues aquí estoy. Yo apago como un buen chico mi micrófono para no molestar, pero aquí sigo. Muchas gracias por vuestra atención. Paco, muchísimas gracias por tu presentación y por compartir tus reflexiones y tu experiencia profesional. Destacar la idea que nos comentabas, ¿no? De la importancia de la prevención y la promoción de la salud, que precisamente desde algunos territorios ICI ya se está trabajando, y animar a que continúe siendo así. Y también otra idea que has destacado es la importancia del agente comunitario de salud para poder trasladar estas necesidades de las personas de la sociedad hacia los profesionales del ámbito de la salud, ¿no? Y cómo juntar estas dos miradas, la comunitaria y la de la salud, para poder diseñar conjuntamente estrategias de prevención y de promoción.